De Víctor Gómez Ayala, él es analista económico del ITAM. Ayer el Banco Mundial recortó la estimación de crecimiento de México de 2.1 a 1.7%. De esto vamos a platicar. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Un gusto platicar contigo y con Rogelio. Igualmente, pues siguen los ajustes a la baja en los pronósticos de crecimiento económico para este año. Efectivamente, como bien señalas, tanto la OCDE como el Banco Mundial recientemente actualizaron sus estimaciones de crecimiento para México. Esto obedece a un tema que tiene que ver con ajustes que se hacen de manera cotidiana a las estimaciones de crecimiento de las proyecciones globales. Tanto el Banco Mundial como la OCDE publican trimestralmente una serie de actualizaciones con relación a sus pronósticos de actividad económica para el país, para los diferentes países que le dan seguimiento. Y ahí es donde surge la actualización correspondiente a México, que en el caso específico de nuestro país, pues es relativamente menor a la que se esperaba en sus reportes previos, pero congruente con los estimados de los analistas a nivel local, que creo que tienen una lectura un poco más sensible, podemos decir así, o más frecuente de la actualización que hacen casi mes a mes, ¿no? Sí, efectivamente, Víctor, buenas tardes. Víctor, ayer comentaba el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que pues ve una recuperación que quizá tarde más tiempo de alcanzar los niveles previos a la pandemia. ¿Qué aspectos ves que tendrían que mejorar en la economía para pues poder recuperar los niveles que teníamos antes de la crisis sanitaria? ¿Qué tal, Rogelio? Pues excelente reflexión la que haces. Yo creo que el comentario del secretario Ramírez de la O se da en un contexto que hay que entender que viene presionado de alguna manera pues por los comentarios que hace el propio presidente, ¿no? El presidente como titular del Ejecutivo pues tiene una expectativa, le habla a cierto público, ¿no? En relación a la estimación de crecimiento y eso de alguna manera ha presionado a las autoridades fiscales a mantenerse en una línea de expectativa de crecimiento que para muchos es realmente optimista con relación a los demás estimados del mercado, ¿no? Y para que pudiéramos ver un crecimiento pues un poco más acelerado, un poco por encima de las expectativas que hoy parecen más sensatas, deberíamos hacer un análisis más sectorial, ¿no? Yo creo que cuando nos ponemos a pensar en la manera que está estructurada la economía desde el punto de vista de la producción, en la parte terciaria, en el sector servicios, hay diferentes sectores que se han venido recuperando de manera importante, pero que se mantienen muy rezagados con relación a otras actividades, ¿no? En el caso de las actividades secundarias, la construcción es quizás uno de los talones de Aquiles más importantes en el proceso de recuperación y esto pues tendrá que ver también con la manera en que se han comportado los precios de diferentes materias primas, sobre todo en metales de construcción, que encarece los productos y la actividad y eso hace más difícil la colocación y pues obviamente el desarrollo de proyectos, ¿no? Porque los hace más costosos y más difíciles de adquirir para los consumidores potenciales. Por el otro lado, en la parte terciaria hay algunos sectores de la actividad de servicios, la mayoría de ellos relacionados con movilidad y con temas pues de esparcimiento, que pese a la evolución relativamente favorable que habíamos tenido en la pandemia, pues ya empezamos a tener una nueva ola de contagios y que eso de alguna manera, pues simplemente por actividad de precaución de muchas personas, pues genera un retroceso en la apertura y en la diversificación de estas actividades, particularmente en sectores como el hotelero, como el restaurantero, servicios de esparcimiento, culturales, deportivos, pues no acaba de recuperarse porque algún sector de la población sigue teniendo miedo, porque algún sector de la población se sigue enfermando y porque no hay que recordar que en la parte de vacunación pues hay una porción importante de la población que tiene que ver con los menores de edad que sigue sin estar vacunado al 100%, ¿no? Y es todo ese conjunto de elementos pues no ha ayudado a que el sector terciario se recupere al mismo nivel que el sector secundario de la economía. Víctor, ¿cómo influye en la velocidad de recuperación el hecho de que Banco de México pues esté de alguna manera frenando la expansión de la economía por cuidar el nivel de la inflación, elevando tasas que entendemos pues ya van a ser de 75 puntos porcentuales a partir de la próxima Junta de Política Monetaria y se espera que por lo menos dos anuncios sean en ese mismo sentido?
Efectivamente, 75 puntos base, mi estimado Darío, para no encender las alarmas. 3/4 de punto porcentual, si lo queremos ver de manera más sencilla. Sí, hay una preocupación genuina sobre la inflación y yo creo que aquí, desde el punto de vista de análisis pues, macroeconómico, efectivamente el propósito que tiene la normalización de la postura monetaria del Banco de México es moderar el crecimiento de ciertos sectores a través del canal de crédito, pero hasta cierto punto creo que no hay que perder de vista que el control de la inflación es fundamental para que pueda haber crecimiento sostenido en la economía, ¿no? No nos gusta cuando hay periodos de expansión que el Banco de México tenga que ser esa voz que nos recuerde que los procesos de expansión tienen que ser ordenados, ¿no? Sobre todo cuando venimos de una eh, pues, crisis tan severa como la del COVID, tan extendida por todos los problemas asociados con la parte sanitaria. Sin embargo, es necesario que haya una voz autónoma, y por eso tiene que ser así, que nos recuerde que el proceso de expansión tiene que ser ordenado, ¿no? En el sentido de que no podemos tener una expansión tan severa de la demanda si no se controlan los niveles de precios al mismo tiempo. Y el problema es que pues buena parte de la alteración en esos niveles de precio tiene que ver con factores externos, por toda la parte de materias primas, donde el fenómeno de Rusia y Ucrania ha tenido un impacto importante en la parte agropecuaria y energética, pero también en los patrones de consumo. Nuestro que le comentaba a Rogelio sobre los servicios, ¿no? Pues ha sido una recomposición del gasto de los hogares que no ha terminado de desaparecer, ¿no? La composición de las canastas de consumo de los hogares sigue siendo más intensiva en alimentos que en otro tipo de actividades de esparcimiento y el Banco de México pues poco puede hacer con los instrumentos que tiene a la mano para incentivar cambios en esa parte, ¿no? Ahí lo que necesitamos pues es más bien diferentes acciones de otro tipo de políticas que contribuyan a la confianza y sin duda pues temas como una siguiente ola de vacunación, sobre todo en población más vulnerable, hablando de personas de la tercera edad, que probablemente ya empiezan a requerir refuerzos en su esquema de vacunación contra COVID, como señalan algunas autoridades sanitarias en Estados Unidos, y quizás reforzar la parte de las personas que siguen sin estar vacunadas en el país puede ayudar un poquito a mejorar esas condiciones de incertidumbre. Claro. Por lo que nos mencionas, Víctor, ¿tú ves alguna posibilidad de que se dé un escenario de estanflación en alguna parte del año o el próximo año a partir pues de estas presiones externas? Pues efectivamente es el riesgo central, ¿no? Yo creo que es un riesgo muy notable, sobre todo en la economía de Estados Unidos. Hay mucha preocupación, tanto por el crecimiento de los precios de los energéticos como de los agropecuarios, de que pues esto se relaciona históricamente con ciclos de estancamiento en el crecimiento económico de Estados Unidos. Y bueno, pues en algún momento se llegó a incorporar en los diferentes precios de activos de renta fija que esto podría ser una posibilidad bastante grande, ¿no? Si eso se materializa para Estados Unidos, definitivamente pues el canal de crecimiento más importante que ha tenido la economía mexicana después de la crisis del COVID, pues se estancaría también y eso sin duda podría dejar a México en un proceso de estancamiento en el crecimiento. Por ahora hemos visto números relativamente favorables tanto en inversión fija bruta como en consumo privado. Los indicadores mensuales de actividad del INEGI del lunes pasado nos muestran que el consumo sigue mostrando crecimiento poquito a poquito y esto es importante porque estamos hablando de casi 2/3 de la actividad económica por el lado de la demanda. Y en el caso de la inversión fija bruta, pese a que va a tener una caída importante en febrero, en marzo se recuperó inclusive por encima del nivel que había mostrado en enero. Creo que aunque ha sido pues poco a poco y muy lento el proceso de recuperación, no podemos negar que la tendencia, al menos en los últimos 3 a 4 meses, pues sí es favorable y que esa recuperación del mercado interno será importante para enfrentar cualquier pues, viento de cola que pueda surgir en la parte externa. No creo que el principal riesgo está en que si las condiciones de incertidumbre relacionadas con la pandemia de alguna manera se incrementan y modera el ritmo de consumo de actividades terciarias de los hogares en México, eso podría contribuir un poco a que la expansión de la economía mexicana no sea tan bollante como nos gustaría, ¿no? Pero definitivamente estamos hablando de números que en los mejores escenarios de los pronósticos que vemos hasta ahora están por abajo del 2% para todo el año. Pues como siempre te agradecemos mucho tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Víctor Gómez Ayala, analista económico.